Bueno, buenas tardes Buenas por tardes. ahí. Acá ya son las buenas noches. Bueno, y abrigada, como verán, aunque ya se está yendo el invierno, está comenzando la primavera, así que eso trae un aire nuevo. Bien, bueno, a ver, el trabajo que vengo desarrollando desde hace ya unos cuantos años, que lo comencé, en realidad fue como un camino que comencé desde muy pequeña, un poco por el azar y otro poco por las elecciones que fui tomando. Está trazado, sí, mucho por la música, por el movimiento y por esta cuestión del contenido cultural y sociocultural que hay en las músicas y en las danzas y en el movimiento. Entonces, bueno, desde muy pequeña fui muy llamada por las tradiciones, sobre todo esto, folclóricas, ¿no? Étnicas, folclóricas, por esas cosas de la vida, no tiene mucha explicación, pero así fue sucediendo y cada vez me vi que me interesaba cada vez más conocer qué es por qué sonamos así, por qué nos movemos así, por qué es así en determinado territorio y por qué es de otra manera en otro territorio, o por qué están conectados también distintas culturas, distintas sociedades a través de sus músicas, de sus danzas. Y bueno, fue así entonces que fui entrando en este campo de la etnomusicología, que es esta visión antropológica del estudio de la música, en realidad. Y así fui como creando esta síntesis para el trabajo que realizo entonces desde hace algunos años, que se trata de transmitir, sobre todo a través del canto, un, un compendio, digamos, de cantos, sobre todo de origen latinoamericano, ya sea desde su raíz indígena como afrodescendiente y criolla también, ¿no? En este fantástico y maravilloso encuentro que hay en Latinoamérica de al menos estos tres grandes ejes, digamos, que es lo indígena, lo africano y lo europeo. Desde este lugar entonces es que creé un proyecto que tiene también dos líneas, que por un lado es la transmisión en formato de talleres, de clases individuales, y un otro eje, otra línea en donde sintetizo esto en un proyecto artístico, en un proyecto musical, en el cual recopilo algunos de estos cantos. Generalmente trabajo con cantos de transmisión oral y los versiono desde la voz, desde las percusiones menores, algunos aparatitos electrónicos y bueno, y cómo se involucra el cuerpo también, ¿no? También desde la corporalidad, desde el movimiento. Em, en algunos de tus talleres vos hablas del canto colectivo ancestral y de los cantos de los pueblos originarios de Sudamérica, ¿no? Y contanos un poquito cómo es esto de la transmisión oral, digamos, cómo vos investigás esto y cómo lo manifestás, ¿no? Cómo es la música en estas situaciones que no tienen nada que ver con el contexto del espectáculo que conocemos nosotros, ¿no? Este, ¿Tenés ganas de contarnos un poquito de eso? Sí. Entonces,
este mundo del oral es realmente algo muy maravilloso, presente en muchas culturas alrededor del mundo, y que, claro, me convoca mucho este tema de la oralidad, porque eh, a mí me gusta cuando las comparto, cuando las transmito, decir que se trata de músicas vivas, ¿no? Cantos que están vivos. Lo que es oral es algo que está sujeto a la transformación constante, continua, que va pasando de generación en generación, de boca en boca. Esto no solamente sucede con las músicas, ¿no? Esto sucede, el saber desde la oralidad se transmite para muchos aspectos de la cultura. Pero en el caso de la música, que es lo que más me compete, eh, es muy maravilloso ver esto, ¿no? Como en cada ser humano se va imprimiendo su sentir. Podemos encontrar como una médula de ese canto, de esa música, pero también ese matiz que cada persona le imprime al hacerlo sonar, al hacerlo pasar por su cuerpo. Eh, Esto, cuando decimos, además, en la música de la transmisión oral, generalmente tiene una función social, digamos, en la vida cotidiana, en el día a día, en esto que decía Iona con el tema de, no está hecha para el espectáculo, ¿no? No tiene esa finalidad última, al menos. Luego puede ser que según el grupo cultural pueda tener alguna situación performática, digamos, pero en general son músicas que tienen una función específica para la vida cotidiana. Pueden ser, por ejemplo, cantos para el trabajo colectivo, para acompañar la labor, ya sean cantos de lavanderas, cantos para trabajar la tierra, ¿no? Cantos para la pesca, bueno, infinidad de ejemplos que tenemos. Eh, Luego están estas músicas que son también por ejemplo, para las celebraciones, ¿no? Para conmemorar algún momento importante en la vida de alguna persona o de una comunidad. Y también, por ejemplo, los cantos, las músicas, las danzas, que tienen un, un fin de comunicación con otras entidades, como con otros planos, digamos, ¿no? Estas parecen que fueran funciones que siempre, siempre estuvieron presentes en la música, sea por la cultura por la que nos paseemos, digamos, vamos a poder ver esta función, ¿no? Y bueno, particularmente a mí me interesa mucho ver esto en los pueblos originarios de Latinoamérica, ¿no? Como esto lo podemos encontrar muy, muy presente y, y lo podemos ver en la música en sí, en el hecho musical en sí, estos aspectos. Por ejemplo, hablar del trabajo colectivo. Por ejemplo, transmito un canto de pesca guaraní, ¿verdad? En cuanto lo empezamos a cantar, llega un momento que ese canto es repetitivo, entramos en una dinámica en la que pareciera que no hay momento para respirar, por ejemplo. Entonces es muy bonito ver cómo en la corporalidad directamente notamos esta importancia de la labor colectiva. O sea, yo ni digo que es un canto de trabajo colectivo, directamente lo pasamos por la situación de estar cantándola. Y digo, este canto hay que cantarlo, sostenerlo mucho tiempo, ¿no? Hay que sostenerlo, hay que sostenerlo. Si lo estoy cantando sola, no puedo. Sencillamente no puedo, porque no puedo respirar, no tengo espacio donde poder respirar. Entonces ahí es donde viene la maravilla de el canto no se detiene, el canto dura horas y horas, pero porque lo sostenemos entre todos. Cuando yo me tomo el momento para respirar, para
descansar, tendré a alguien a mi lado que estará sosteniendo ese canto, sosteniendo esa labor. Y yo estaré lista, porque ya he respirado, para poder estar ahí presente cuando quien está a mi lado necesite descansar. No sé si respondí ahí más o menos porque me voy un poquito por las ramas. ¿Voy orientada Yona, estás, con la respuesta? Yona, estás silenciada y no se te escucha. No me di cuenta que me había silenciado. Sí, Nay, perdón. Además, no solamente la presencia del canto, sino de las otras actividades, digamos, que es un conjunto de acciones, ¿no? Lo que vos estás describiendo. Algunas personas cantan, otras hacen otras tareas. Eso es una, digamos, es una acción colectiva completa, ¿no? No solamente desde el canto, en todo sentido. La música es un aspecto más. Sería. Totalmente. Sí, Contanos un sí. poquito, por ahí si tenés ganas, un poco cómo te va con esta intención de visibilizar todo esto de la música latinoamericana por allá, por Europa. ¿Cómo es tu experiencia en Europa? Bueno, no lo has hecho solo en Europa, ¿no? También en otros lados. Si tenés ganas de contarnos un poquito cómo es eso, cuál es la Sí. receptividad con respecto a estas temáticas. Ujú. Em, Bien, me quedé pensando también en lo que comentaste antes, en esta cuestión de la fragmentación, como que hay un todo integrado, ¿no? Que mientras unos hacen una cosa, otros también hacen otra. Y esto también es algo que es súper interesante de mirar, que esa cosa fragmentada del arte, digamos, que concebimos desde la visión occidental, es occidental. Digamos, como danza, música, artes plásticas, ¿no? Tocar, bailar, cantar, está todo junto en pueblos más ancestrales, Ujú. más antiguos. Esto también me quedé pensando recién que cuando hiciste este comentario. Sí. Enlazo entonces, sí. Sí, entiendo, es como que cada uno aporta lo suyo y todos son imprescindibles, digamos. No hay alguien, no hay una estrella, sino que hay una acción común que se desarrolla entre todos. Sí, sí. Y también una misma persona tiene varias capacidades, digamos. Esta cosa de la especificidad que fuimos generando cada vez más y más, ¿no? De ser como más, me especifico en esto y es cada vez más micro, es algo como más de estos tiempos. Claro. Bien, entonces, en esto de cómo me va con transmitir y llevar este espacio de visibilización y de encuentro, yo también me gusta llamarlos encuentros, de hecho, porque siento que es un trabajo de encuentro hacia uno mismo, con uno mismo, hacia adentro, y de encuentro con ese otro, con quien estoy ahí compartiendo, y con esos otros que no están ahí presencialmente quizás, pero que están a través de sus músicas, a través de sus saberes, están sonando y los estamos convocando y estamos dialogando también con ellos. Entonces esto, bueno, sí, es bastante diferente, la verdad, según dónde esté dando el taller, por ejemplo, como el conocimiento de base, digo yo, ¿no? Como con qué terreno te encontrás. Em, por ejemplo, claro, no es lo mismo em, hablar de cultura mapuche o guaraní en Argentina, y en Argentina hoy también, esto también es importante, ¿no? Que hace unos 20, 30, no sé, 40 años atrás, que igual no había la visibilización que hoy en día hay
en cuanto a las temáticas de pueblos originarios y en Latinoamérica en general. Que, por ejemplo, hablar aquí, ¿no? También es importante aclarar que, bueno, justamente aquí en Barcelona hay una gran comunidad latinoamericana, realmente. Hay mucha gente de Latinoamérica y que son quienes más se acercan a mis propuestas de talleres. Pareciera como que nos llamamos entre nosotros, ¿no? Hay una cuestión así como de gran familia latinoamericana que se siente aquí bastante fuerte. Pero claro, pareciera como que hasta tiene un papel hasta un poquito más importante, a veces siento, hacerlo acá, estos talleres, que hacerlos en Argentina, ¿no? O en Latinoamérica, porque aún hay bastante desconocimiento. No nos olvidemos que, por ejemplo, al día de hoy acá se celebra el 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Es algo que a mí me ha impactado como bastante. Entonces, digo, solo como por nombrar algo, eh, entonces creo que es importante poder acercarnos desde este lugar, además, que es como muy desde la sensibilidad, ¿no? Es encontrarnos cantando, es encontrarnos desde un lugar muy íntimo. Cantar es entrar realmente en un espacio de intimidad muy profunda. Entonces, cuando abrimos ese espacio, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra sensibilidad, nos encontramos ahí cantando, y de repente es una sonoridad, una melodía que entra por algún lugar nuestro, que no es desde la razón, sí, Y desde la razón. desde lo puramente conceptual, digamos. Sí, Va mucho más exacto. allá. Ujú. Sí, y entonces a eso, cuando ya se abrió ese espacio, si ahí entonces podemos llevarnos a ese espacio de, bueno, de dónde viene esto, qué sucede en esta tierra donde nace este canto, ¿no? Cómo se vive, qué problemáticas hay al día de hoy, ¿no? En este presente, porque también nos pasa mucho cuando hablamos como de culturas originarias, pensarlas como en un tiempo pasado, y es presente. Entonces esto, creo que entrar desde este lugar es muy bonito, es muy bonito. Yo lo veo como ventanas, como que quedan ventanitas ahí abiertas para que quien lo sienta pueda seguir viajando por ahí. Tal vez hasta incluso al conectar con el arte desde la sensibilidad o desde la expresión, hasta puedas incluso tirar barreras que se habían construido desde lo conceptual, desde lo meramente conceptual, ¿no? A veces Sí, que a veces operan en cuestiones. un momento, en un lugar muy inconsciente, de hecho. No, a veces no nos damos cuenta, pero tenemos ideas, preconceptos que no son ni propios en esto de lo cultural, del identitario, ¿no? También me defino con algo por oposición, muchas veces, a otra cosa, o a ese otro, y ya ni sé por qué. Realmente, si me lo pregunto profundamente, ya ni me acuerdo por qué. Y muchas veces tiene que ver con otros discursos, que no son los propios, o no son los elegidos. Ujú. Y también tal vez esta conexión a través de la sensibilidad lo que produce es un acercamiento, ¿no? Digamos que desde ese lugar somos todos bastante parecidos. Todos tenemos los mismos miedos, los mismos anhelos de ser felices, etcétera, etcétera, ¿no? Como que desde la Total, sensibilidad nos acercamos bastante. Da mucho miedo. el- totalmente. Esto es súper bonito porque, claro, eh, al final es esto que decís, al final nos damos cuenta que somos bastante parecidos. A mí me da una sensación de que
de que estos enfrentamientos o estas oposiciones que se han ido construyendo en la humanidad desde tanto tiempo de humanidad que llevamos, muchas veces es por el desconocimiento, ¿no? Por no conocer íntimamente a ese otro. Si al final si conozco íntimamente al otro y le pasan más o menos las mismas cosas que a mí, esto que decís, tenemos los mismos miedos, tenemos los mismos deseos, es más o menos parecido. Entonces, desde este lugar sí, creo que genera un acercamiento, un puente. Y el cantar, la sensibilidad que despierta muchas veces el hecho artístico, digamos, hecho artístico como lo llamamos, como lo hemos llamado occidentalmente, bueno, vamos a llamarlo así, ¿no? Nos hace entrar un poquito en ese lugar, ¿no? Gracias, Nay. Y después yendo como a un enfoque así como estábamos un poquito hablando más personal, ¿no? De lo que es la identidad, que nos vienen tantas cosas dadas, ¿no? Como la genética, lo ancestral, el país de origen, la situación sociocultural, y también estamos con cierto grado de libertad para construir, ¿no? Nuestra propia identidad en lo personal, ¿no? Vos, el otro día estábamos charlando del tema de la voz, el tema de liberar la voz y la relación, digamos, de cómo estás siendo. Me gustaría que hablaras un poco de esos temas también que vos das en tus talleres, en relación con esto de la identidad, ¿no? Sí, bueno, como decía hace un ratito, la voz realmente es un lugar muy íntimo, muy profundo, y es muy genuina la voz, es realmente muy honesta. Entonces, es... a veces nos da como, nos muestra esa vulnerabilidad también, ¿no? El momento de atreverme a abrir ese canal de expresión, ¿no? Y es por esto que yo, en general, lo que veo en todos estos años que fui acompañando a mucha gente en este camino de ir escuchándose con esa escucha así más amplia, que no es solo la auditiva, a través de sus voces, a tomar conciencia de en qué estado estamos, en dónde estamos, y en ese ser y estar como una misma cosa, ¿no? Que en castellano lo tenemos separado, pero que en tantos otros idiomas es el mismo verbo, de hecho, ¿no? Como ese ser y estar ahora, en este presente, cómo estoy y cómo soy, digamos. Entonces muchas veces lo que termina apareciendo es que si el vehículo de la voz no está fluyendo, es porque en algún lugar no me estoy oyendo, en algún lugar estoy anulando ese ser que soy, digamos, o en ese ser que estoy en este momento, ¿no? Y bueno, de hecho, muchas veces tiene que ver con quizás, bueno, mandatos que nos han impuesto en nuestra historia de vida, o referencias, ¿no? También, tengo que ser como, y está puesto allí afuera, ¿no? Entonces, en cuanto voy entrando cada vez más, que a veces es tan sencillo como cómo está mi cuerpo hoy, empezando por lo más básico, ¿no? Como, uy, ¿qué me pasa? A ver, yo hoy tengo un poquito acá de tensión, estoy respirando corta. Tan sencillo como eso, pero en los tiempos de hoy tan complejo como eso, en un mundo tan virtual, tan como, ¿no? Afuera. De afuera. Sí,
Sí, Y sí. también, y en esta construcción de identidad, también la voz en un sentido poético, ¿no? La voz o metafórico, ¿no? ¿Para qué uso la voz? ¿Qué digo? ¿Qué elijo? ¿Mm? Sí, sí, una vez que este canal está como abierto, ¿no? Yo hablo como como si nuestro cuerpo, nuestro ser fuese un canal a través del cual esa voz corre, ¿no? Como un río que pasa. Una vez que esto está abierto, que este espacio de escucha está ahí presente, claro, puedo tener mucha más capacidad de elección, ¿no? De decir, entonces esto que digo, desde este lugar consciente, vengo a aportar esto al mundo, ¿no? Como a mi Sí. colectivo, a ¿Desde los qué de lugar te fuera. dirigís? ¿Desde qué lugar te dirigís hacia el otro, ¿no? Hacia ese Claro, otro. claro, Ujú. claro. Desde- Si no, lo más es- probable es que vayamos a hacer lío. ujú. Vamos todas ruidosas a hacer lío nomás. Hoy hablábamos de la función, ¿no? De la función del arte, y en una de tus propuestas estuve viendo que hablas de los cantos de cuna y las primeras huellas, que me impactó mucho porque tuve así como el insight de que la música puede influir o aportar en la identidad desde el minuto cero, ¿no? Desde el canto de cuna. Me dio mucha, me sorprendió eso. ¿Y querés contarnos un poquito sobre eso? Sí, esto le tengo mucho, mucho cariño a los cantos de cuna, es así como un lugarcito ahí muy, muy preciado. Em, en esta historia así de las músicas y cómo vienen a cumplir una función en la vida cotidiana, como de las funciones primarias, ¿no? De la música, aparecen muchas veces el canto de cuna. Aparece en muchas culturas alrededor del mundo el canto de cuna, como si esto me pareció como muy hermoso pensar que una de las funciones primarias del cantar es brindarle, transmitirle ese amor y ese cuidado a un pequeño ser para que pueda descansar, ¿no? Eh, parece muy, muy bonito. Y claro que esto está en nosotras, en cada una, ¿no? Como en cuanto empieza a hacer su camino de viaje hacia atrás, una expresión, un término así que se dice como algo que te haya sido cantado en el espacio áurico, ¿no? Como traer a tu memoria si, quién te cantó en algún momento alguna canción en ese acto de amor y cuidado, en esta cercanía, ¿no? Como de la proximidad. Eh, bueno, y aquí, claro, aparece mucha información muy, muy potente, muy fuerte, muchas veces muy amorosa y otras quizás no, quizás son dolorosas, quizás aparece alguna herida, o ya sea por la presencia o por la ausencia, nos define, nos marca. Y está bueno mirarla, ¿no? Mirarla para también tomar conciencia de eso, no para instalarse en ningún lugar, pero conocerla. Es, es muy fuerte también ver cómo muchas veces lo que nos hemos ido encontrando es que los cantos de cuna al final tienen un contenido social, pero impresionante. No es una canción así inocente de a dormir y ya. Tiene mucho contenido social. Realmente, eh, por ejemplo, hay muchas canciones afrodescendientes
a uno y otro lado del océano Atlántico, digo, ¿no? Como de la diáspora africana en Latinoamérica, como en continente africano, que hablan de la situación de esclavitud, por ejemplo. Estoy segura que a muchas de ustedes les está sonando alguna en la cabeza en este momento. Mercedes Sosa ha hecho una muy, muy famosa. Sí, sí. Duerme negrito. Exacto. Sí. Y como Duerme Negrito, muchas del mismo tenor. Esto Qué es... peso, ¿no? Es increíble, qué peso que en el acto de hacer una canción de cuna vayan todos esos contenidos, ¿no? Tremendo. Es Ahí así. está, como diría también Serrat, de Por estas tierras, dice, con la leche templada y en cada canción, ¿no? Ujú. Así es. Todo lo que se transmite. Ujú. Bueno, ¿tenés ganas de contarnos un poquito de tu espectáculo planetario? Ahí vos hablas de, digamos, hay un lenguaje contemporáneo y tradiciones musicales de América Latina y de África juntas. Contanos un poquito cómo se da ese encuentro. Muy bien. Bueno, Planetario nace en Argentina en realidad, todavía vivía por allá. Y nace después de haber pasado por un montón de proyectos, ya sean desde el movimiento como desde la música, desde banda de rock hasta música guineana tradicional, todo lo que pueda ocurrirse en el medio. Sí, realmente he pasado como por diversas formaciones, diversos estilos de música. Y estaba este tema de como que lo que más tenía ganas de transmitir eran aquellas músicas que tenían que ver más con la transmisión oral. Y en realidad, de golpe me di cuenta que había algunos cantos que en distintas situaciones de mi vida estaban siempre presentes, como que me acompañaban y a los cuales también convocaba en determinados momentos que necesitaba, me encontraba cantándolos así en la calle o lo que fuera, ¿no? Y, y estaba también con una sensación de que en cualquier momento me tomaría vuelo, me emprendería vuelo de la tierra natal y que me faltaba guardar algo más en la mochila antes de salir. No estaba lista todavía. Y así empezó este proceso de aunar, ¿no? Esto de la voz, de la percusión, del movimiento, de esa visión del marco sociocultural, digamos, de estas músicas, y se fue gestando este proyecto, en el cual las canciones elegidas en el disco, por ejemplo, que grabé, en realidad tienen este eje, ¿no? Como de hablar de lo colectivo, de la vida, yo le digo como de la vida en comunidad y en comunión con la naturaleza, ¿no? Esto que algunas tradiciones lo tienen tan presente y en sus músicas se habla de ello, ¿no? Se habla, por ejemplo, canto de una comunidad en Michoacán, en México, los purepecha, hablándole a una flor y diciéndole que están al servicio de ella, ¿no? De cultivarla, de cuidarla. De los trabajos colectivos, estos que, como decía hace un rato, de la pesca. Y bueno, y todo esto haciéndolo pasar como, primero tuve como el gran reto de, me voy a animar a trabajar con cantos de semejante tradición, ¿no? Con semejante contenido, no siendo de cada una de esas culturas, claro.
sí, estoy abarcando distintos territorios. Pero me animé, sentí el permiso desde este lugar de sentir, si estamos hablando de que es música de transmisión oral y que está viva y que está en continua transformación, y que por cada ser que va pasando se va matizando con su vida, con sus experiencias, con sus colores, con sus modos de expresarse, ¿por qué no lo voy a hacer pasar por este matiz que soy yo en en la ciudad de La Plata, con mi vida quizás más citadina, no tanto, nunca fui muy citadina tampoco, como siempre con un pie en la ciudad y un pie en la naturaleza. Pero hacerlo pasar por eso también están los pedales, ¿no? Están las cosas así más electrónicas, también, porque también soy eso, también soy parte de eso. Y bueno, y haciendo también en algunos, hay algunos de los tracks, estos del disco, que de hecho, por ejemplo, hago dialogar a dos cantos de dos culturas diferentes, porque eso también es lo que yo siento en esto, ¿no? Este diálogo, este encuentro. ¿De qué Entre culturas, Nay? ¿Qué culturas tomaste? mapuche, guaraní, purépecha, y después, estos los que son más en lenguas originarias, y después criollas, digamos, ya en castellano, un canto ordeño de Venezuela, ¿qué más? Coplas del noroeste argentino también, que le tengo mucho, mucho cariño a las coplas, por ahí van. Sí. Muy bien. Y contanos en general cuáles son tus preferencias, más allá de la propuesta de Planetario, digamos, por dónde estás ahondando, cuáles son las culturas que más te gustan, qué es los instrumentos que vos tocás, qué tomaste de esas culturas. Mm. Bien, bueno, para mí lo latinoamericano y africano es lo que más me convoca. Ahora, por ejemplo, estando acá, empiezo a descubrir la música folclórica ibérica y es maravillosa también, claro. Sabes que hay maravillas por todos lados. Pero sí, digamos, como puertas de entrada para mí han sido, así en la adolescencia y así, ha sido realmente el mundo del canto con caja del noroeste argentino. Las coplas, las vidalas, las bagualas, realmente han sido un portal enorme. Así como las danzas, digamos, africanas de las así subsaharianas, ¿no? Guinea, Senegal, por esta región. Y a partir de ahí sus músicas, sus cantos, sus toques. Del noroeste argentino, entonces, del mundo del canto con caja, la caja, totalmente, es mi compañera, vaya a donde vaya, sea el avión que sea que me tenga que tomar, de estos que no te dejan llevar nada, yo me las rebusco y me llevo la caja como sea. Así que sí, ese es como el instrumento que más me acompaña. También trabajo con calimbas, que es un instrumento de origen africano, es una calabaza con una tapa de madera y unos flejes de metal, y se toca como así. Después, como cachillis, así semillas, cachillis, todo eso un montón, todos esos chirimbolitos, tengo 1000. Me monto una mesita ahí con un montón de cositas. Guimbardas, trompes de boca, que son también como unas arpas de boca, de metal.
en donde como que la boca hace como de caja de resonancia y se pellizca ahí una cosita de metal, y bueno, sabe que ahí también toda una sonoridad. Esto también es muy curioso porque es un instrumento que alrededor del mundo está en distintas culturas tradicionales. Es súper interesante el estudio de los instrumentos. Esto, por ejemplo, es algo que dentro de la etnomusicología lo estudiamos. Esa área, digamos, se llama organología, y es súper interesante porque se pueden ver conexiones entre distintas culturas. Por ejemplo, a través de excavaciones o de pinturas rupestres, se pueden ver como, pero esto aquí ya había una entrada de determinada cultura, es decir, es un dato súper interesante el que nos puede dar el estudio de los instrumentos. Bueno, por ahí, más que nada. Después, bueno, yo he estudiado piano unos cuantos años de chica, pero como no es muy transportable, que digamos, no ha sido de de los instrumentos en esta vida Entonces, nómade que emprendí. me imagino. ¿Cómo es el abordaje desde la etnomusicología, que uno no tiene mucha noción de qué se trata? ¿Puedes contarnos un poquito? Claro, la etnomusicología es esto, tenemos que pensar como en la antropología, ¿no? La visión antropológica. Es estudiar a la música en su contexto sociocultural. Es esa relación que se da entre música y sociedad, ¿sí? Incluso también, quienes nos formamos en etnomusicología, también tenemos varias herramientas desde la sociología, digamos, ¿no? Entonces es ver cómo a través de un fenómeno musical, digamos, es decir, que no nos despiste que se llama etno, que tiene el prefijo etno. Muchas veces se asocia con lo étnico, y no necesariamente. La etnomusicología es un modo de acercarse, pero no define lo que se va a estudiar, ¿sí? No es que no se define el objeto de estudio, digamos, sino como la manera de estudiarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo desde la etnomusicología puedo estudiar músicas urbanas, puedo estudiar el trap, si quiero, desde una visión etnomusicológica, ¿sí? Entiendo. Quizás ahí se entiende un poquito más. Sí, se entiende más, sí, sí. Bueno, no sé, Buenísimo. yo cedo el lugar si quieren hacer preguntas a algunos de los compañeros. Me quedé pensando, mientras escuchaba, en las conexiones que tiene la conversación de hoy con la que tuvimos antes, con Daniel Santoro, y que tiene que ver con esta identidad latinoamericana que suma, lo originario, lo afro, los inmigrantes, que está viva, de modo que permanentemente se renueva, se cambia, y que además nos da la posibilidad de tomarla como elección, de tomar todos estos elementos, estos registros, estas historias, y recrearlas en nuestro propio hacer, en el caso de la música o de las artes visuales. La verdad que si nos permitimos nutrirnos de todo eso, y además desde el lugar en que estamos, en que por ahí no somos ni guaraníes, ni mapuches, tenemos una historia lejana de inmigración, y tal vez algún antepasado afro, no sé, pero estamos en un contexto totalmente diferente, y la posibilidad de recrear, es decir, de tomar elementos de distintas historias y de distintos momentos y de distintas culturas, y producir fusiones y transformaciones, es decir, las posibilidades de recrear la identidad son múltiples, y de crear, en el caso musical
la música, o en el caso de lo visual, objetos como los que hacemos nosotros, pero la posibilidad de reinventarnos permanentemente con una paleta de elementos enorme. Lo interesante también es buscarlos, ¿no? En el caso tuyo hiciste investigaciones y te nutriste. Bueno, el desafío también es buscarlos, ¿no? En nuestro hacer. Así que no, muy, muy interesante buscar la identidad por ese lado, ¿no? De la suma y de la recreación. Y que está, yo creo que ya está. En realidad es solo arrojarle una luz, ¿no? Mirarla con esa conciencia que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Como con esa escucha, con esa conciencia, con esa... Porque aunque no la hayamos hecho consciente, es que está vivo, está ahí, está suspendida, está en ese territorio. Solo por el hecho de estar ahí, ya está sucediendo. Lo que pasa es que, bueno, claro, según qué lugar de Latinoamérica ha habido un proceso de construcción identitaria más orientada hacia un lugar o hacia otro, con intereses muy, muy específicos. Y eso también es interesante que lo miremos. Sí, que hay detrás de la elección de los rastros culturales. Exacto, sí. Sí. Te puedo preguntar, ¿cómo empieza un espectáculo tuyo? ¿Qué es la primera palabra, lo primero que decís? ¿Cómo entras a comunicarte con la gente? Así. Yo soy esa fulanita, ahí padeciendo ando. Yo soy la que siempre he sido. Más vale voy a dejar de amar yo. Entra el tamborcito primero. Yo diría que vas directo al corazón. Cuando empezás, vas directo al corazón. ¿Puedo preguntar algo? Estoy ¿Sí? sin cámara porque tengo muy mala señal. Hola, hermoso lo que cantaste. Lo que te quiero preguntar es, vos tuviste una formación acá en el país, quería saber cuáles fueron, siendo de forma directa o no, tus maestros. Bueno, ya sabemos que existió una Leda Valladares, una Teresa Usandivaras, hay grupos como de Boca en Boca, bueno, y saber un poco que si, digamos, tenés que seguir formándote, si te seguís formando allá o venís a buscar de nuevo acá, en tu raíz. Sí, muchísimo agradecimiento cada día siento a la tierra natal y a todo lo que, todo lo tantísimo que me brindó y que claramente hoy está todo esto aquí presente en gran parte por eso, ¿no? A ver, hay de todo. Hay institución, hay un proceso formativo académico, digamos. Pasé por el Bachillerato de Bellas Artes en La Plata, hermosísimo espacio de formación, de vida total. Y luego pasé por el Conservatorio Manuel de Falla en Buenos Aires,
en donde hice la formación de etnomusicología y también estudié la carrera de canto en tango y folclore, con maestros increíbles, admirados, y más allá de lo institucional, desde muy pequeña fui eligiendo formarme también. Yo digo que son con maestros elegidos por su talento y sensibilidad. A mí me convoca eso. Para mí, si no está la sensibilidad despierta, no llego ahí. Y desde ya que claro, ellos con quienes puedo decir, así que, por ejemplo, Teresa Aramburú en La Plata, totalmente así fundamental, piedra fundamental en mi camino de todo, también artístico y de vida, de familia. Maestro senegalés, Abdoulaye Badiane, que vive en Buenos Aires, también. Natalia Varela Olid en La Plata, profesora de canto. Mariana Baraj también. Bueno, personas a las que le estoy tantísimamente agradecida, Juan Falú, bueno, artistas que para mí es esto que digo, talentosísimos, pero además con un corazón inmenso y siempre pulsando mucho para que uno encuentre su expresión y ir hacia adelante. Y bueno, en Brasil también me he he estudiado con los barbatuques también, súper referentes en percusión corporal. Y después es como lo que va sucediendo en el día a día, ¿no? En los encuentros también, realmente cuando uno sale de la tierra de origen, es como que estás como en la cunita, ¿no? Como en el lugarcito así como en el nido, digamos, ahí como con todo, está todo ahí como lindo, abrigadito, maravilloso, y cuando uno sale también es como encontrarse en esto de la identidad, es súper fuerte. Para mí ahí fue un momento muy, muy realmente volviendo, ¿no? Estoy ahora como conectando con otras cosas, muy clave con cómo elijo compartirme con el mundo, ahora que estoy en un lugar donde nadie me conoce, no hay referencias, no hay puntos de referencia. Entonces todo eso que uno, cuando está en su lugar de origen, ya le viene como heredado, ¿no? Casi. Incluso cuando te querés desprender de alguna partecita tuya, te cuesta un montón, porque seguís encontrándote con ese espejo, ¿no? Cuando vas a un nuevo lugar, se despierta muy fuertemente esto de, bueno, ¿y qué Nayara se quiere expresar? ¿A qué Nayara quiero regar más y que siga creciendo? ¿Y cuál quiero que descanse un ratito, no? Bueno, en este camino también te vas encontrando con un montón de gente hermosa y aprendiendo cada día. No sé, yo puedo decir que para mí encontrarme todas las mañanas escuchar a un señor trabajando su tierra, ni siquiera me veía, ni siquiera lo vi nunca nos encontramos, pero vivíamos cerca, en un lugar así como de selva, y escucharlo que todos los días a las 6 de la mañana estaba trabajando, cantando, y para mí fue un maestro también. Claro. Y si elijo volver a formarme allí, por supuesto, hay grandes referentes en Argentina, es un espacio maravilloso para formarse realmente, súper bonito. Para mí la experiencia de haberme formado ahí la agradezco realmente cada día. Y también aquí me encuentro con cosas hermosas, maravillosas, de otras tierras, de otras culturas, que también me dan muchas ganas de formarme, y de hecho, bueno, lo hago también, ¿no? Sí.
Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar? Buenas. Hola, hola. Qué lindo todo lo que estás contando. Me encanta todo lo que estás contando. ¿Sabes que me llamó especialmente la atención tu comentario sobre, no sé si, bueno, si lo voy a poder explicar bien, pero quizás vos podés volver sobre esa parte. Esto que dijiste que como que cuando el cuerpo no está preparado, cuando el cuerpo se bloquea o se te traba la voz, que tiene que ver como con algún estado, que no podés expresarte, que no podés dejarte fluir. Y me pareció que es muy significativo tratar de traducir eso también al campo en el que nosotros trabajamos, en esto de la creación y de pasar esa vivencia, esa experiencia, ese sentimiento a una materialidad. Ujú. ¿No? Me pareció que ahí había un punto de contacto importante para nosotros, para nosotras y nosotros joyeros, en esto de cómo se traduce ese bloqueo, que vos lo nombrás en la voz, y a lo mejor para nosotros es esto: no me sale nada, no sé qué hacer, estoy en una crisis. Sí, ¿No? totalmente. Claro, claro, claro. Es que somos una unidad, ¿no? Una unidad y a la vez como muy multifacética, como tener un montón de caras, de maneras de expresarse. Eh, para mí viene mucho desde abrir la escucha, de verdad. Me parece que la necesitamos todos. Necesitamos escucharnos más, mirarnos un poquito más. Entonces, cuando aparece algún bloqueo en la expresividad, en la expresión, como sea que vaya a expresarme, ¿sí? Si con mis manos, si con mi voz, si, como sea que vaya a expresarme, si con mi gesto, con mi movimiento, Claro. ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿No? A mí, bueno, yo a mí soy un amante como del cuerpo, de la cosa, de la corporalidad, me gusta mucho y encuentro muchas respuestas ahí. Como Entonces, como que, autoenfocada un poco a todo lo que te pasa, como que pasa por el cuerpo, en cierta manera, para vos. sí, sí, sí. Una Entonces, cuestión de sí, conocimiento si también, no ¿no? puedo, si tengo la creatividad bloqueada, si no me sale una idea, ¿qué me está pasando en el cuerpo hoy? ¿No? Como estoy respirando. Básico. Respirar, algo que hacemos todos los días. ¿Cómo estoy respirando en este momento que no me sale esto? ¿O qué me inspira, no? Claro. No sé, Así que cada la uno su materia. proceso creativo. Sí, no, perdón, seguí. No, que a veces se despasa un poquitito, te escucho. Digo que esa materialidad que a lo mejor nosotros la tenemos como algo externo al cuerpo, pero que es una continuación de nuestro cuerpo, para vos es tu propio cuerpo, ¿no? O eso que tu cuerpo produce, ¿no? En este caso la voz. ¿No? Como pensarse desde ese lugar, ¿no? Desde esa cosa como de autoconocimiento también, ¿no? Por dónde estamos pasando, por qué lugar, eh, no sé, nos pasan los pensamientos y los sentimientos también. Es muy Sí. lindo todo lo que Ay, contás. Hermoso. gracias. Muchas gracias. No, hay varias cosas que me llamaron la atención en todo lo que nos viniste contando. Cosas que, bueno, algo que mencionó Iona respecto a lo que vos conversabas, de conectar a través de la sensibilidad, como para voltear ciertas barreras conceptuales o intelectuales que nosotros tenemos eh, tan presentes y quizás como medio de acercarnos a la realidad, ¿no? Occidente es quizás la negación de la sensibilidad. Estamos permanentemente trabajando desde la cabeza. Y culturalmente nos manejamos así, y eso es una barrera importante.
Y es algo que quizás estaría bueno tratar de tender a romper. Pero un ejemplo que vos diste al principio de tu charla, que a mí me gustó mucho, que fue el ejemplo de la pesca, ¿no? Vos hablabas de trabajo colectivo, y yo creo que en esa descripción incluso el concepto de trabajo es una occidentalización de lo que estabas relatando, porque ahí no hay trabajo y no hay canto y no hay danza, hay un hecho cultural que es todo junto y que es colectivo. Y me parece que, o sea, nada de eso sería, no es que vamos a pescar y que hay un producto que se va a obtener desde la naturaleza para alimentarnos. Hay todo un hecho cultural que es en sí mismo una necesidad de esa cultura hacerla en conjunto y de esa manera. Y eso creo que es algo que a nosotros nos falta, ¿no? Yo te escucho contarlo y lo escucho con nostalgia, ¿no? Me genera a mí una nostalgia importante porque personalmente la cuestión comunitaria y grupal es algo que me moviliza y que me interesa y que me gusta y de la que participo voluntariosamente, no porque salga naturalmente de nuestra cultura ese tipo de movidas. Y hablo de nuestra cultura occidental urbana, ¿sí? Que además fue cada vez, que fue terriblemente individualizada en épocas recientes. Entonces todo esto que vos venías contando acerca de la cultura y del hecho cultural como una cuestión colectiva y sensible, no sé cómo llegar a eso desde encima, desde la cosa mental, intelectual, que yo, inclusive yo sobre todo, tal vez lo tengo tan metido adentro, ¿no? Y que me genera esa nostalgia por eso que me falta. Pero creo que sabiendo y teniendo conciencia de que lo tenemos como ausencia por ahí, podemos llegar a generarlo, o al menos promoverlo para que lo tengan las generaciones posteriores. No sé si nosotros ya estamos un poco viejitos para poder incorporarlo. Pero como hecho me parece, y que vos lo tengas presente y lo puedas traer, me parece muy, muy interesante y muy rico. Para mí hay un lugar donde es cierto Sí, lo que decís, como sí. si nos quedamos como en El la dedito, ¿no? mente busca la mente, ¿no? Como en espiral. Pero hay un lugar que en realidad, o sea, es que está mucho más al alcance de lo que creemos. Comparto con vos esta sensación como de la nostalgia, porque la nostalgia si lo entendemos como algo perdido, quizás. Pero yo creo que no está perdido. No está perdido y que quizás, bueno, no sé, quizás yo sea muy optimista, pero en pequeñas cosas está sucediendo cada día en cada uno de nosotros, en pequeñas cositas. Y por ejemplo, para mí algo que nos lleva mucho a ese lugar es el juego, jugar. Cuando jugamos, entramos en otro estado. Yo los hago jugar un montón en mis talleres. Jugar, 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 jugar. La mente se hace trizas en cuanto empezamos a jugar. ¿Ves? El momento de... Dice, porque el ridículo, el juego, ¿no? En cuanto entramos en ese espacio cuando trabajamos con la voz, hay un montón de momentos de realmente entrar como en un estado de ridiculez, ¿no? De hacer sonido que la risa, el juego, baja todas las barreras de la mente ya no sabe qué hacer ahí. Y ahí, desde ese estado, pueden empezar a entrar otras cosas. Creo que es algo ahí bastante, en todas estas culturas también hay mucho juego.
como parte estructural ahí, del día a día. Sí, claro, seguro. El tema es que todo eso se va perdiendo y a menos que esté propuesto definitivamente o por algún, como en este caso, una tutora o una docente o que seas un niño, es bastante difícil que a los adultos eso nos pase naturalmente, ¿no? Y lo digo con nostalgia no porque esté perdido, sino porque no está presente. Yo aspiro a que vuelva a estar presente. Yo hace muchos años, recuerdo en un taller de teatro, que la propuesta, una de las docentes, que era la docente de voz y de canto, por eso todo lo que tiene que ver con voz y lo que vos contás me resuena claramente, ¿no? en algo vivido en algún momento. Recuerdo en una ocasión en que la propuesta fue hacer un canto muy, muy primario, muy, no sé qué era algo, estábamos en grupos y teníamos que emitir ciertos sonidos, algunos uno, otros otro, y nos íbamos encimando, y lo que salía de eso fue una voz que no era la nuestra individual, sino una voz colectiva, que yo me imagino que esto en el canto coral debe ser muy frecuente, era la voz colectiva, que de pronto iba tomando una potencia sola, independientemente de nuestra voluntad. Nos íbamos, no era una suma, era algo que nos excedía por completo, y el resultado era algo muy, muy parecido a la felicidad, así de simple. Lo vivíamos así, terminábamos todos felices, estábamos felices después de eso. Bueno, es imposible no tener nostalgia por algo tan simple y tan lindo. Por eso yo me pregunto cómo culturalmente podríamos recuperar eso tan necesario y tan rico como es poder llegar a la felicidad de una manera tan sencilla. Y a nosotros como artistas por ahí tener la posibilidad también de generar eso en nuestro ámbito, ¿no? Me parece que es algo que para laburar, para pensar, no para laburar y para pensar, sino para ver cómo sensiblemente lo llegamos a hacer, digo, porque laburar y pensar tiene sus limitaciones también, aunque hay que hacerlo Sí, siempre. la creatividad es un vehículo maravilloso para eso, sí, sí, seguro, claro. Sí, sí, es una muy buena posibilidad desde la creatividad. Quería hacer un... perdón, Jorge, dale. No, bueno, a mí me da muchas cosas para pensar todo lo que se está diciendo, todo lo que has dicho, agradecido totalmente. Inevitablemente, desde el año pasado transitamos esta cuestión pandémica, que creo que si le podemos mirar algún aspecto que pueda ser útil, es que de alguna forma la mecánica de vida que teníamos, más o menos, se paró. Se paró como venía yendo, como venía sucediendo. La verdad que estoy pensando en voz alta, pero no quiero dejar de decirlo o de tratar de explicarlo, o lo que me está pasando con todo lo que hablamos y todo lo que se ha escuchado, que al venir a esa velocidad nos parecía que era, primero, la velocidad correcta. Todos estábamos como adaptados a esa velocidad, y en esa velocidad, sin duda, hay un sistema que gana cosas, porque cuando uno lo van llevando a velocidad, tal vez la capacidad de decidir es como que uno es más proclive tal vez a decir o aceptar situaciones más rápidamente, porque todo va pasando a tal velocidad que no hay mucho tiempo de tomar decisiones. Entonces estaba pensando cuando vos hablabas de que casi todo tal vez podríamos imaginar que tiene una musicalización o un canto. Pensaba seguramente en muchas situaciones tribales o ancestrales en donde para curar a alguien, además de tal vez darle alguna pócima, se le cantaba. Esto que hablaste sobre la situación colectiva de la pesca, en donde todo termina o comienza y se convierte en una maravillosa ceremonia de vida. Y todas esas ceremonias de vida con las que tal vez
originalmente todos podemos haber empezado, hubo después una velocidad sistémica de que fue siendo reemplazado por, como decía, un sistema de velocidad, un sistema bastante mercantilista, en donde todo sucedería bajo reglas de mercado. Entonces, si te canto, te cobro, si te canto para curarte, la obra social te cobra, si te canto para que estés feliz, no sé, se me ocurre en esta época de cantidad de situaciones empresariales de servicios, que más o menos todos te cantan algo, pero te cantan no como ser humano que quiere comunicarse, sino como cliente que quieren apropiarse de vos y utilizarte como objeto de consumo. Y vos estás hablando de otra cosa, de escucharnos, de comunicarnos para construir entre muchos ese nuevo colectivo. Y creo que si hay algo que esta época nos está haciendo muchas preguntas, es sobre la cantidad, no sé, la cantidad de carnets que nosotros podemos llegar a tener ahora delante nuestro, en donde no somos parte de colectivos, sino somos clientes. Y creo que lo que vos planteás tiene que ver con volver a ser colectivo y no cliente. Y me parece que tal vez en ese colectivo, la joyería también tiene la posibilidad de no buscar clientes, sino buscar lugares y personas con quien comunicarse. Entonces la joya pasa a ser otra cosa. No algo hecho para un cliente, sino algo para conversar con alguien, o para comunicarse, o transmitir, o recibir. Y sobre todo esto, dar y recibir, pero en una mirada mucho más colectiva, no como un hecho individual de solución personal de cada uno de nosotros, sino como la construcción de un sistema absolutamente global, porque la verdad que ahora pensar que cada uno de nosotros o quienes sea nos vamos a salvar solos de cualquier cosa, creo que está demostrado que por mal camino andamos, porque cuando nos agarran solos en la esquina, nos convierten en cliente, no se nos acercan como seres humanos. Y creo que esto que está planteando y todo de lo que se está hablando es volver a un sistema de comunicación, volver a cantarnos, tal vez. Bueno, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero muy por lo menos bonito. quería pensar en voz alta. Muy lindo. No, a mí yo quería decir algo que resultó ser parecido a lo que dijo Jorge y Laura también, porque cuando entré un poco más tarde, escuché lo que vos estabas hablando de la música usada para ceremonias que tuvieran que ver con cosas, o para hechos que tuvieran que ver con cosas que no era un auditorio, sino con hechos de la vida de ciertos grupos, me hizo pensar en eso, justamente en pensar, claro, si la música fue apropiada, digamos, la música, las canciones han sido apropiadas, es decir, es otra mercancía más, o sea, se transformó en mercancía en algún momento y bueno, y ahí está, y uno lo cree de esa manera, ¿no? Es decir, algo que fue apropiado, ¿no? Como tantas cosas que se apropian y que uno cree después que pertenecen a otro y que no me pertenecen a mí, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo el otro día estaba tratando de bajar música de YouTube y logré hacerlo en algunos casos, en otros no, digamos, y bueno, no sé, le estoy robando a alguien que se lo robó, digamos, en todo caso, o le estoy sacando algo a alguien que ya se lo apropió, digamos, no me parece un robo, me parece como algo justo en todo caso, ¿no? Es decir, ¿por qué por qué está controlado de esta manera, ¿no? Bueno, y eso me pareció muy interesante porque no siempre uno se da cuenta de que esto no es algo, como si fuera, por ejemplo, una planta, ¿no? Es decir, hay apropiaciones de plantas, o sea, por supuesto que las hay, o sea, de grandes empresas que patentan una semilla o que patentan una planta y que digamos, es como decir, patento la naturaleza y me pertenece como empresa, ¿no? Es decir, algo que no llegamos a darnos cuenta lo horrible o
lo irreal que es, o que resulta. Y otra de las cosas que me parece interesante es que, cuando vos hablás, a mí me despertó, es que es lo contemporáneo, ¿no? Porque vos estás hablando de culturas vivas que hoy cantan y tienen su desarrollo y su historia, y ¿por qué no son contemporáneas? Bueno, ¿por qué no se las habla como contemporáneas? Son ancestrales. No, son contemporáneas, viven hoy, producen hoy. Ahora, también el idioma es algo apropiado. Es decir, la palabra contemporáneo ha sido apropiada también. O sea, entonces, justamente, nosotros lo vivimos en nuestra joyería contemporánea, digamos, o lo vivimos en el arte contemporáneo. Ha sido apropiado. Digamos, lo contemporáneo puede ser también un señor que vive con un taparrabos en una selva, digamos, es un contemporáneo. Pero nosotros no creemos eso, porque vivimos como dice Jorge, por ahí en un sistema que todo pasa, ¿no? Es decir, todo hoy es una cosa, mañana será otra, y la necesidad de la venta y la velocidad y la rapidez para eso hace que tenga que ser eso, digamos, ¿no? Ahora, la verdad que está bueno poder salir de esa apropiación desde la mente, ¿no? O yo lo pienso desde la mente, a lo mejor es mejor desde donde vos lo planteás que desde el cuerpo, ¿no? Es decir, o desde el arte, como decía recién Fabiana, o no sé, o sea, desde un lugar que no es pensado, nada más, ¿no? Pero bueno, la verdad que está bueno poder un día, como hoy a la tarde, darme cuenta que estoy capturado por algunas cosas. Voy a seguir bajándome música de YouTube con alegría, digamos, ¿no? Robándoles todo lo que pueda. Gracias. No sé, a mí una cosita que me gustaría agregar es que creo que hay como una dicotomía, parece que hubiera una dicotomía entre pensamiento, sentimiento, vivencia, y me parece que estamos formados y formadas por las dos partes. Entonces yo no quiero renegar de ninguna de las dos, porque las dos me hacen, las dos me hacen sentir completa. No creo que tenga que haber un tironeo entre esas dos partes. Puede haber pensamiento y puede haber un momento de creación, de la cosa como más inconsciente también, ¿no? De dejarse fluir también. Pero, yo siento que no tiene que haber una contraposición, sino que no tiene que no tendrían que distanciarse el sentir y el pensar. El problema que tenemos muchas veces es que se distancian. Y creo que el arte es una herramienta para que vuelvan a estar vinculados, a ser uno, o si no pueden ser uno, al menos que vayan juntos. Esa es la diferencia. Y con respecto a, por ahí lo que decía Laura, ¿no? De la nostalgia de volver de funcionar de otra manera, creo que con esto que hablábamos de la cuestión identitaria, ¿no? De que, bueno, en un punto tenemos un montón de cosas dadas, pero también tenemos la posibilidad de construirnos, ¿no? De tomar esas cosas y transformarnos en lo que queremos transformar. Y en ese sentido, lo que hablábamos, o lo que hablaba Nayara de la escucha profunda, más allá de que hay situaciones con las cuales no podemos lidiar, creo que muchas veces nos falta esa escucha profunda de nosotros mismos, para reconocer qué es lo que queremos transformar y de qué manera queremos vivir. Eso creo. Por eso de repente, un poco como las propuestas de Nayara, a través de la voz, por ejemplo, uno puede llegar a darse cuenta dónde está, cómo está haciendo, que tal vez no es tan consciente y está peleando con cosas externas sin darse cuenta de la batalla interna que está teniendo. Entre el hacer y el sentir muchas veces. Perdón. Sí. Te estaba escuchando y bueno, como, bueno, el tema de la voz es algo tan primario es que lo primero que hacemos cuando salimos es llorar, o sea, y sale de adentro. El tema es que, digamos, estamos tan
domesticados por todo este sistema que, digamos, cuando cantamos, cantamos algo como una canción hecha, una canción que por ahí nos es ajena, que nos gusta tal vez, seguramente, pero lo que yo veo en las culturas más ancestrales es que también lo veo, por ejemplo, cuando se canta un mantra, como por ejemplo el Om. Yo estuve en un momento en una clase de yoga donde, digamos, la propuesta fue cantar, o sea, cada uno cantaba el Om a su ritmo, como quería, y fue una cosa increíble, o sea, la reverberancia de ese sonido que salía de adentro. En el tema de la voz es algo como muy evidente, por ahí en lo que nosotros hacemos, que es algo que, digamos, tenemos que trabajar con lo que sentimos, pero que después lo materializamos afuera, es un poco más complejo. Bueno, no sé, es una reflexión que estaba pensando. Yo quería agregar que, bueno, Nayara, me encanta todo lo que dijiste. En un momento hablaste del verbo ser y estar. Cabe decir que el castellano, el español es el único o uno de los pocos lenguajes e idiomas que tienen la división. Y bueno, yo he leído, y hay un filósofo, bueno, que yo aprecio y estudio bastante, que es Rodolfo Kusch, que él dice que los pueblos originarios estaban. Y esto que vos nombrás del canto y la danza, y que no hay una preocupación por un futuro, sino que es estar, es lo que a ellos les permitía la vida, porque tampoco tenían en la cabeza el trabajar 8 horas para ganarse el sustento. Estás muteada. Cuando viene la conquista, ocurre esto, que nos crean las ciudades empalizadas, distantes del campo, entonces se vive la vida citadina por un lado, y si te vas al campo es el fin de semana, y si no quedas afuera. Entonces, esto le pasaba, por ejemplo, a los gauchos, a los criollos, cuando que un poco estaban en ese camino, que de repente la ciudad les ofrecía unas cosas, pero después en el campo ellos estaban. Y bueno, tomar reflexión sobre esto es muy importante, ser y estar. Y bueno, Kusch habla siempre de estar siendo, ¿no? De estar y ser juntos. Y reflexionar sobre esto, me encantó. Gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, algún otro aporte que algún colega quiera hacer. Yo en relación a lo que decía Fabiana de la mente yo la entiendo, pero tenemos una historia que hace que hoy la ciencia sea una religión casi, es decir, un dogma que nos hace pasar toda nuestra idea por lo que es la mente, o sea, la valorización de la mente, la inteligencia. Cuando Nayara hablaba del cuerpo, creía entender lo que decía, sobre todo el tema de la voz, y lo poco que podemos ejercitar desde, bueno, por lo menos en mi caso, el sentir el cuerpo, ¿no? Es decir, yo no estoy vinculado a aquellas artes que trabajan con el cuerpo, aquellas cosas que trabajan con el cuerpo. Casi nunca lo estuve, muy pocas veces, y cuando lo estuve empecé a darme cuenta que tenía un cuerpo al principio y que ese cuerpo le pasaban cosas, digamos, ¿no? Pero es muy difícil en la cultura cotidiana esta cuestión, ¿no? O sea, por eso, digamos, balancear sería pensar más en el cuerpo, no tanto en la mente, pero bueno, trabajamos un poco con esta cuestión de la inteligencia como un valor, así como un valor supremo, la inteligencia, ¿no? Es decir, lo mental, eso a mí hoy me parece como muy desbalanceado. Eso es lo último que quería decir. Yo te diría una cosa, Rafael, ya que
me tocaste en un lugar sensible. Yo te diría que no le tengas tanto miedo a la ciencia, lugar desde donde por muchos años caminé y disfruté mucho. Tenerle más miedo a los mercados. Si vas a tenerle miedo a algo, creo que la ciencia es una herramienta muy poderosa y creo que junto con el arte son dos potencias de cambio absolutas. Por supuesto, no estoy hablando ni de un científico loco, ni de ni una persona tal vez que no puede manejar y discernir entre el bien y el mal, pero creo que la ciencia y el arte son dos herramientas muy poderosas y creo que cuando tal vez aparecen verdaderos peligros, me parece que en estos momentos están más por el lado del mercado y del manejo de la comunicación en estos tiempos. Y creo que el cuerpo no está disociado tanto de la mente, y creo lo que decía Fabiana, que me parece que, bueno, hay todo un manejo para tal vez Creérnoslo. construir un relato, construir Claro. relato todo el tiempo. Y creo que hay que estar muy atento a eso y no olvidarse ni del cuerpo ni de la mente. Creo que la ciencia puede ayudar a construir un relato y el arte ni te cuento. El arte puede ver a veces mucho más lejos antes que otras situaciones, porque el arte a veces imagina lo que no existe, lo que es imposible y lo que es inverosímil. Entonces me parece que ahí es un territorio absolutamente rico, es como minas de brillantes escondidas en partes que todavía ni siquiera sabemos que existen. Y creo que el arte y la ciencia en ese sentido pueden ayudar a llegar a lugares muy, muy profundos y valiosos. Y creo que después en el medio de eso está OSDE, que te puede brindar algunos servicios. No, pero Dicho- Jorge, escúchame, No, está perdón. bien. No, es una pequeña aclaración. No, yo viví 30 años de enseñar ciencia, o sea que no es que tengo fobia contra... No, pero hay como una cosa de apropiación de la ciencia, o sea, de los mercados, en todo caso, de decir esto es científico, digamos, o esto tiene valor por lo científico, ¿no? Es decir, es una apropiación también ahí, digamos, no de la ciencia en sí. O sea, cuando digo de dogma, digo de utilizar esa cuestión como sello de calidad, como sello de algo que no puede fallar. Y en determinadas cosas puede que no falle, qué sé yo, en toda la tecnología no falla, pero en otras puede ser que tendríamos que buscar por otros lugares, digamos, ¿no? A eso me refería como dogma, cuando se utiliza como dogma, ¿no? No, mira, los dogmas, sean de donde sean, los dogmas implican no discusión, implica aceptación y en general vienen en una lista muy clara de o te gusta o no perteneces a dogma. Creo que, bueno, se pone muy rica la conversación y no sé si Sí, a Naira la vamos a Amaria. marear seguramente. No, yo lo que quería decir que nosotros no nos damos cuenta a veces, pero cuando estamos haciendo una serie de piezas, le estamos poniendo el cuerpo. Uno dice, cuando hacemos la muestra de joyeros, a ver, yo me siento poniéndole cuerpo a todo lo que se hace, entonces tampoco lo tengamos como algo tan ajeno. Y como yo vengo del palo de la educación, también una palabra que se usa mucho en educación es sentipensar. Y bueno, me parece que nos acercamos. A veces uno queriendo encasillar se para, pero bueno, estamos ahí. Está muy bien, Marita, para sacarme un poco la nostalgia. Está bárbaro. Bueno, Nayara, quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado. Quiero agradecerte a vos también, Iona, por haberla contactado. Creo que tuvimos una charla de lo más rica y jugosa. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o hacer algún aporte. Agradecerte mucho, Nay, te agradezco muchísimo que hayas venido. Siempre es un placer hablar con vos, siempre.
Muchas gracias a vos, muchas, de verdad, por haber pensado en mí. Un placer haber compartido con ustedes este encuentro. Maravilloso todo lo que se va despertando en cada uno, me encantó escucharlos, me encanta como lo vivos que estamos y todo lo que se desprende de nosotros, es maravilloso, muy bonito. Gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que muchísimas gracias, Yara y Ona. Muchas gracias. Todos, Gracias. Nos debe- Gracias. La próxima cantás. Gracias. Algo cantó. Un poquito Muchas al gracias. menos. Podrías dar una clase también. Cuando quieran. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos en la reunión. Hasta la Un próxima. abrazo muy grande. Chao, chao. Chau, chau. Chao.